Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este teleclase. Mi nombre es María Alejandra Quintanilla y soy la profesora de la materia Historia del Derecho. Este encuentro tiene una finalidad que es la realización de una actividad consistente en un trabajo práctico. Lo que nos interesa saber es cuáles son los contenidos que va a servir de soporte teórico a este trabajo. Estos contenidos ya han sido abordados por ustedes, pero lo mismo lo vamos a recordar. Primeramente vamos a ver cuáles son los contenidos del módulo 1, módulo que corresponde justamente a este trabajo práctico. En este módulo vamos a ver la historia, concepto, método, historia del derecho, ubicación, objeto, fuentes y utilidad. ¿Cómo podemos relacionar a la historia en general con la historia del derecho? Es que ustedes saben muy bien que en la historia, el objeto de la historia general es el pasado humano con significatividad presente. ¿Y en qué se puede relacionar la historia en general con la asignatura propia que vamos a abordar, o que ustedes abordaron, mejor dicho, que es la historia del derecho? Es que desde el punto de vista metodológico, la historia del derecho se estudia con un método histórico. Por eso decimos que la asignatura Historia del Derecho forma parte metodológicamente de la historia general. Eso en cuanto a la ubicación y la relación que podemos hacer de la historia con la historia del derecho. En cuanto a la utilidad que puede tener la historia del derecho, muchos se han preguntado cuál es el fundamento por el cual esta materia forma parte de la currícula, ¿no es cierto?, de un plan de estudio de la carrera de abogacía. Y es que sin ser una materia procedimental y sustantiva o legal, es una materia extralegal, forma parte de lo que es la formación general y acabada del futuro abogado. Es esencial justamente en cuanto a la formación del mismo, y los que fundamentan y dan razones de que esta materia es importante en esta formación del perfil del futuro abogado, es que para conocer la realidad actual es necesario haber incursionado en lo que sucedió en el pasado. No solamente va a formar culturalmente al abogado, sino también le va a dar principios éticos y va a hacer un aporte al significado de lo que es la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión. Los siguientes contenidos de este módulo son concretamente el recorrido, que es el objeto de esta materia, que hace el derecho a lo largo del tiempo. Es decir, cómo va transformándose y desarrollándose el derecho como objeto cultural a lo largo de este tiempo. Y así arrancamos ubicándonos en España en la Edad Media. Recuerden, siglo V, caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros. Con la invasión de los pueblos bárbaros, específicamente el pueblo germano, a España aproximadamente entre los siglos III y IV, da origen a un derecho que es el derecho visigodo. ¿Y por qué hablamos del derecho visigodo? Porque dentro de aquellos pueblos bárbaros de origen germano, es uno el que adquiere la hegemonía en la península ibérica, que es el pueblo visigodo. Este pueblo visigodo que se va entrecruzando y se va relacionando con el pueblo español, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano, y va a dar origen a los códigos visigodos que ustedes ya han visto, el Código de Eurico, la Lex Romana Visigotorum y el Liber Judiciorum. Pero una vez que España, o sea, esta provincia hispano-romano se contacta con los visigodos, va a sufrir
nuevamente otra invasión que ustedes ya han visto y que es la invasión del pueblo árabe. Pueblo árabe que se instala aproximadamente 8 siglos y que da origen a un derecho que ustedes ya saben que es el derecho foral, que es un derecho particular, que es un derecho local, porque nace justamente de un acuerdo entre la autoridad que era el rey y los pobladores, justamente para expulsar a estos moros. Muy bien, si seguimos en el tiempo, vamos a ver que dentro de este mismo periodo también se da, una vez que el rey Alfonso el Sabio se da cuenta de la particularidad que existe y la multiplicidad de ordenamientos jurídicos, él mismo decide unificarlo, recopilarlo en lo que la gran obra que ustedes conocen, que es las 7 partidas. Esto nace, ¿no es cierto?, por una necesidad, por la dispersión, por la multiplicidad, y da origen al derecho nacional español o derecho castellano, que junto con el derecho canónico va a consistir o va a formar lo que se llama el derecho común. Si seguimos más adelante en el tiempo, nos vamos a ubicar ya en España en la Edad Moderna. ¿Qué ocurría en España en la Edad Moderna? España en ese periodo o en esa época sufre grandes transformaciones cuyos artífices no son otros más que los reyes católicos. Y es ahí donde nos vamos a centrar porque va a ser el eje temático del trabajo práctico que vamos a realizar. Se va a producir lo que se llama el pleito sucesorio, o sea, todo lo que debe hacer la reina Isabel la Católica de Castilla para poder ascender al trono. Vamos a ver cómo estos reyes, a través de su casamiento, producen la unidad de España. En su afán de expandirse geográficamente, vamos a ver el descubrimiento realizado por Colón. Vamos a ver de qué echaron mano los reyes católicos para justificar su ocupación, que son las bulas papales. Surge allí el problema de los justos títulos y el Tratado de Tordesillas. Estos temas van a ser entonces el soporte teórico de la actividad que a continuación vamos a realizar. Quiero decirles que tienen que prestar muchísima atención justamente al tema de los justos títulos, en cuanto que los reyes católicos, a partir del descubrimiento, van a tener que sortear con las demás naciones y justificar ante ellas por qué ocupan y por qué dominan esas tierras. En un principio le echaron mano las bulas papales, pero frente al cisma protestante que ya estaba instalado en Europa, no podían justificar a través de una bula emitida por un papa de una religión determinada frente a aquellos países protestantes. Es allí que echaron mano a lo que se llaman los tratados internacionales, y específicamente vamos a recordar justamente el Tratado de Tordesillas. Ahora bien, no olvidemos tampoco que debemos relacionar el Tratado de Tordesillas con uno que celebraron los reyes con Portugal con anterioridad, que es el Tratado del Gasóbas-Toledo. Es decir, tenemos que tener bien en cuenta cuál fue la relación desde un comienzo entre los reyes católicos y Portugal. De esa relación va a surgir un acuerdo que es el Tratado del Gasóbas-Toledo. Después se va a producir un hecho importantísimo que es el descubrimiento. Vamos a ver nuevamente la rivalidad entre Portugal y España por esas tierras descubiertas. Los reyes echan mano de lo que es la teoría en cuanto a la facultad que tenía el Papa de otorgar a los príncipes cristianos los territorios descubiertos, pero como ya estaba instalado en Europa un cisma protestante, deben cambiar el título por el de un tratado internacional, y va a ser justamente el Tratado de Tordesillas. Antes de continuar con el trabajo práctico, voy a nombrar cuáles son los conceptos clave que sirven de soporte al mismo. Ellos son España en la Edad Moderna, descubrimiento. Allí no podemos dejar de nombrar a Cristóbal Colón, quien es el que recurre a los reyes católicos con el fin de hacer efectivo su sueño de buscar una ruta hacia las Indias por el occidente. Partición, y hace mención
al efecto que produce el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España, Tratado de Tordesillas, rivalidad, allí estamos hablando de la que existía entre Portugal y España, Tratado del Casovas Toledo, que es un tratado que se celebra con anterioridad al descubrimiento de América y que va a sentar las bases entre la relación de España y Portugal con respecto a las costas sobre África. A continuación voy a presentar la situación problemática, pero primero quiero darles una introducción sobre los temas sobre los que va a versar la misma. Nos vamos a ubicar en el momento en que España era gobernada por Enrique IV, quien va a nombrar como futura heredera al trono al momento de su muerte a su hermanastra Isabel de Castilla. Y la condición que le imponía el hermano a ella para poder ascender al trono era que contrajera matrimonio con el rey de Portugal. Ella, desoyendo la orden de su hermano, contrae nupcias con el príncipe heredero al trono de Aragón, Fernando. Esto provoca un enojo enorme al rey Enrique IV y decide elegir como futura heredera al trono a su hija Juana, denominada la Beltraneja. Con posterioridad llegan a un pequeño entendimiento Enrique IV con Isabel y en ese intermedio se produce la muerte de Enrique IV. Isabel, inmediatamente a la muerte de su hermano, se proclama reina de Castilla y trae aparejado una guerra civil en el mismo seno del reino, una guerra civil muy sangrienta que los que intervienen en esta guerra van a ser justamente Castilla, Aragón y Portugal. ¿Y que por qué Portugal? Portugal justamente que estaba muy enojada con Isabel porque pretendía a través del casamiento de su rey con ella acceder a los territorios de los reinos de Castilla, un reino que era importantísimo en ese momento. ¿Cómo se soluciona este conflicto del pleito sucesorio? Celebrando un tratado que es el Tratado del Casovas Toledo. ¿En qué consiste este tratado? En que Portugal va a respetar la coronación de Isabel como reina de Castilla a cambio de que Castilla le reconozca todas las tierras que habían conquistado los portugueses en la costa africana, con excepción de las Islas Canarias que le iban a pertenecer a España. Una vez celebrado este Tratado del Casovas Toledo, se habían pacificado las relaciones entre Portugal y España. Pero surge un hecho importantísimo, del cual el rey de Portugal, Juan II, no lo había tenido en cuenta, a pesar de que Colón le había solicitado su ayuda. Ese hecho es justamente el descubrimiento de América. Descubrimiento que se logra realizar con el apoyo de los reyes católicos a Colón y que va a generar nuevamente una rivalidad entre España y Portugal que se va a salvar o a solucionar a medias a través de lo que es el Tratado de Tordesillas. No olvidemos que en el intermedio entre el descubrimiento y el Tratado de Tordesillas, los reyes católicos, inmediatamente le piden ayuda al Papa Alejandro VI, con la facultad que le correspondía, de que le cediera el dominio y la propiedad de los territorios descubiertos. Este es el contenido que va a servir de base a este trabajo práctico y va a tener como un soporte un video del cual ustedes van a tener que extraer las ideas y relacionarlos con esta pequeña introducción que les acabo de hacer. Os escribo, señora, 2 años después de que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a las Indias, por la gracia de Dios. Tras estos meses de arduos trabajos, ha llegado el momento de mostrar a vuestro primo João II de Portugal que son vanas sus aspiraciones en aquellas tierras. Yo,
Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz y siervo de vuestra católica majestad, creo humildemente que estamos en disposición de firmar unas paces entre Castilla y Portugal para que en la mar océana reine el entendimiento entre nuestras coronas y no la guerra. El Atlántico fue siempre, al menos aparentemente, el instrumento que le permitió a Isabel presionar a Portugal. Isabel la Católica siempre utilizó el Atlántico como un arma para conseguir llegar a un equilibrio en sus relaciones con Portugal en la península ibérica. Si ella pide que el rey de Portugal la reconozca como legítima heredera de Castilla, a cambio tiene que dar algo. Y lo que va a dar es conceder a Portugal la navegabilidad o el predominio del Atlántico al sur de las Islas Canarias. Entonces ahí se va a notar dentro del tratado, dentro del documento, una raya o un límite al sur de las Canarias, que es el famoso paralelo, en torno al paralelo 26, que se tendrá en cuenta a partir de ahora como límite entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón y que tendrá tanto que ver con el descubrimiento de América. Podríamos decir que el Tratado de Alcáçovas constituye una novedad en la historia de la definición del espacio marítimo en Europa, porque es la primera vez en que se delimita el mar con fronteras marítimas perfectamente definidas. Ya no se hace una partición en base a las rutas, sino a unos espacios definidos geográficamente. Esa frontera será una línea imaginaria situada en el punto más meridional de las Canarias, en el límite de las Canarias. El norte de esa línea pertenecerá a Castilla y el sur a Portugal, con excepción de Madeira y de las Azores, que, aunque situadas al norte, corresponderán a la zona portuguesa. Sin embargo, el reparto de las áreas de influencia en el Atlántico va a entrar en crisis abruptamente por obra de un solo hombre. Un genovés ambicioso, perseverante y valiente que va a revolucionar los conocimientos geográficos de la época. Y en otro entorno, mucho menos. Cristóbal Colón está seguro de poder llegar a la India y Japón atravesando el Atlántico. En 1484 tratará de convencer en Lisboa a João II para que le financie una expedición. Colón empleará 7 años en convencer, con la ayuda de los monjes del monasterio de la Rábida, a los reyes católicos, especialmente a Isabel, de la gran oportunidad que supone la ruta hacia el oeste en dirección a la India. Se ha demostrado en este tiempo que vos, discretísima señora, teníais razón. Es necesario hacer presente a Castilla al otro lado del océano. Con sutil clarividencia comprendisteis que era conveniente apoyar a Colón y abrir una nueva ruta comercial a Catay y Zipando. La misma clarividencia con la que convenciste a vuestro esposo el rey don Fernando de que beneficiaría más a la corona el comercio de las especias que centrarse en el predominio naval en el Mediterráneo. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpa del puerto de Palos con 90 hombres a bordo de 3 carabelas. 2 meses y medio después, el 12 de octubre, la expedición llega a la isla de San Salvador, en las actuales Bahamas. Ante la dificultad de saber exactamente qué son y dónde están las tierras descubiertas por Colón, los reyes de España ordenan al almirante que parta de nuevo en septiembre de 1493. Colón tiene el mandato de poblar las tierras descubiertas y, sobre todo, de elaborar un mapa que sirva a Isabel y Fernando para negociar con João II. Colón parte de nuevo. Y este segundo viaje no van a ser 3 naves como el primer viaje un poco casual, a ver qué pasa. Son 17, es una gran armada. Y también viaja un montón de artesanos, carpinteros, es una armada de asentamiento. Y el objetivo principal de Colón en este segundo viaje es saber a dónde ha llegado, dibujarlo y mostrar a los reyes. Una vez que han visto ya el video, les propongo la realización de la actividad. La misma será abordada con los contenidos que ustedes han visto en la bibliografía obligatoria, más los extraídos del video que acaban de ver. La actividad 1 consiste en la pregunta:
¿Por qué el casamiento de Isabel y Fernando generó un conflicto entre Portugal y España? La idea clave es Tratado de Alcazobas-Toledo. La actividad 2 consiste en la pregunta: ¿qué implicancias tuvo el descubrimiento de Colón en las relaciones entre España y Portugal? Actividad 3. ¿Qué alcances tuvo el Tratado de Tordesillas en relación a los territorios descubiertos por Colón? Como ustedes pueden observar, las preguntas hacen directa referencia tanto a la bibliografía, a la introducción que hice y a los contenidos del video. Mucha suerte en la resolución.
Bueno, chicos, ya han pasado los 40 minutos y ¿qué le parece si compartimos la respuesta de la actividad? ¿Por qué entonces el matrimonio de Isabel y Fernando produjo una rivalidad entre España y Portugal? Bueno, como ustedes ya saben, y ya lo había anunciado en la introducción, Enrique IV, que era el rey de Castilla, Castilla que era uno de los reinos que conformaban la península ibérica. Recuerden que la península ibérica estaba conformada por reinos y ellos eran el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Granada y el reino de Portugal. Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, o Isabel de Castilla, mejor dicho, reinaba por ese entonces el reino de Castilla. Había anunciado que iba a ser heredera al trono al momento de su muerte a su hermanastra Isabel, en detrimento de su hija, Juana, con una sola condición, y la condición era que al momento de contraer matrimonio lo hiciera con el rey de Portugal. Ustedes saben bien que en esos tiempos los acuerdos matrimoniales aseguraban el futuro y el poder de los reinos en el futuro. Por supuesto, como ustedes saben, Isabel va a desoír la orden de su hermano y va a concertar matrimonio con el príncipe de Aragón, Fernando. Esto genera una rivalidad, una lucha, digamos, por el poder entre Portugal, Castilla y Aragón. Cuando cuando muere Enrique IV, inmediatamente Isabel se proclama reina de Castilla y genera, como les dije anteriormente también, una guerra civil en el seno del reino de Castilla. En el seno del reino de Castilla, pero en la que intervienen Aragón y Portugal. Por supuesto que la sociedad de Castilla, la sociedad castellana, se divide. Unos van a apoyar a Isabel a través del reino de Aragón y otros van a apoyar a Portugal a través, ¿no es cierto?, de lo que es el rey para posicionarse, ¿no es cierto?, en Castilla. De esa lucha armada, de esa violenta y sangrienta lucha que sufren los castellanos, surge el Tratado del Casovas-Toledo, que es justamente el que nos interesa a nosotros. Este tratado, que viene a solucionar en parte esta rivalidad entre Castilla y Portugal, determina las siguientes conclusiones. Se va a respetar la coronación de Isabel al trono de Castilla, se la va a aceptar como reina de Castilla, a cambio de que Castilla le reconozca a Portugal todas las posesiones que tiene Portugal en las costas africanas, a excepción de las Islas Canarias. Quiero explicarles que las posesiones de Portugal sobre las Islas Canarias también fueron atribuidas por una bula papal porque, según la teoría del medioevo, el Papa tenía facultad para otorgar a los príncipes los territorios descubiertos o por descubrir. Es decir, que las bulas papales de que echa mano con posterioridad los reyes católicos para dominar el territorio americano ya era una práctica que se había utilizado anteriormente con Portugal, es decir, en el caso de las posesiones que tenía Portugal en las costas africanas. Ahora bien, una vez que se celebra el Tratado del Casovas-Toledo y se había pacificado medianamente las relaciones entre Portugal y Castilla, surge otro hecho importantísimo, que es el descubrimiento de Colón. Previamente a este descubrimiento, Colón, que era un navegante genovés, había solicitado
la colaboración económica de otros reyes, antes del de los reyes de Castilla y Aragón. Y era justamente, uno de ellos era Juan II de Portugal. Juan le niega el apoyo económico y no le queda otra a Cristóbal Colón que recurrir a los reyes católicos. Pero ustedes recuerden bien que España, en ese momento en que se presenta Colón a la reina principalmente, estaba pasando por un periodo de una tensión militar producto de la invasión árabe en España. Recuerden también que estuvieron prácticamente 8 siglos los árabes en España y la vida era irreconciliable entre los españoles y los musulmanes porque había un elemento que los disociaba y que era el religioso. De allí pues que le contesta Isabel de Castilla al pedido de Colón que primero necesitaba expulsar a los moros y que recién iba a tratar el tema del apoyo económico a la empresa de Colón, que era justamente una empresa de viaje. Es decir, no lo desanimó del todo a Colón, simplemente le dijo que primero tenía que resolver el tema de la expulsión definitiva de los moros en un reducto de España que era el del Reino de Granada. Eso queda en principio contestada la pregunta de que por qué el matrimonio entre Aragón, o sea, entre el Fernando de Aragón e Isabel de Castilla produjo conflictos entre España y Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal deseaba relacionarse con el reino castellano a través de Isabel para adquirir más poder justamente en la península ibérica, sueño que se vio desdibujado cuando Isabel de Castilla contrajo matrimonio con Fernando de Aragón. Creo que con esto queda contestada justamente la actividad número 1 en cuanto a su resolución. En cuanto a la actividad número 2, ¿qué importancia tuvo el descubrimiento de América en las relaciones de Portugal y España? Recién les había mencionado que se habían ciertamente o medianamente pacificado, las relaciones entre Portugal y España a través de este tratado del Casovas-Toledo. Vuelvo a decirles, con este tratado, Portugal reconoce a Isabel, reina de Castilla, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que Castilla reconociera en Portugal las posesiones que tenía en la costa africana, excepto las Islas Canarias. ¿Por qué creen ustedes que Colón llegó a convencer a través del servicio diplomático que tenía Fernando al rey, justamente a Fernando, pues era él el que se negaba a apoyarlo a Colón? Y era justamente porque el Tratado del Casovas-Toledo no era explícito, era bastante confuso, porque por un lado Portugal se adueñaba de los mares circundantes a las costas africanas, le quedaba a España todo el mar circundante a las Islas Canarias, pero no fijaba los límites, Si Colón emprendía el viaje por el Atlántico, es decir, por una ruta que llevaba, ¿no es cierto?, a las islas, según Colón, porque Colón hasta el tercer viaje creía que había descubierto las Indias, por una ruta nueva y descubría tierras, de esa forma iba a dejar en claro, ¿no es cierto?, y de una forma explícita y no confusa, el Tratado del Casovas-Toledo. Fue eso lo que lo motivó principalmente a la reina a apoyar a Colón en este viaje, en esta empresa que se va a llevar a cabo recién
en el año 1492, cuando en el pleno campamento de Santa Fe, que está en Granada, donde la reina estaba en el centro de operaciones militares en la guerra de expulsión, ¿no es cierto?, de los moros, es que en ese mismo campamento se va a celebrar lo que se llama el acuerdo o capitulación de Santa Fe con Colón. Esa capitulación, que es un contrato de derecho público, le va a otorgar a Colón, es decir, se van a determinar las pautas, obligaciones y derechos de ambas partes, pero siempre supeditadas al éxito del viaje, de la empresa. Una vez que Colón, en su primer viaje, llega a América, es decir, a Centroamérica, y le transmite a la reina que ha descubierto tierras, ¿de qué forma los reyes católicos deciden asegurarse la posesión, ¿no es cierto?, de estas tierras en América? Inmediatamente recurren al Papa Alejandro VI, que está emparentado con Fernando de Aragón, y hace uso de esa atribución que tenía el Papa de otorgarles el dominio y la ocupación efectiva de las tierras descubiertas o por descubrir a un príncipe cristiano, a cambio, y en eso hay que tener bien claro, de la conversión de los habitantes naturales de esas tierras. Esas bulas son el primer título legítimo de que echan manos los reyes católicos para demostrarle a las demás naciones que eran los dueños de esas tierras. Pero los reyes no contaban en que se iba a producir un hecho que va a transformar el escenario europeo y que es justamente el cisma protestante. Por lo tanto, ¿qué título tenían los reyes católicos para justificar y legitimar su posesión y su ocupación sobre esas tierras a las demás naciones que no eran católicas, sino protestantes? No podían, ¿no es cierto?, echar mano de las bulas papales, porque el Papa era la autoridad eclesiástica para los católicos, pero no para los protestantes. Por lo tanto, tuvieron que utilizar otro título para legitimar esa ocupación. En ese interín, Portugal, una vez que se entera del descubrimiento de Colón, insiste en que esas tierras le pertenecen, ya que, vuelvo a decirles, era muy confuso ese tratado del caso Bastoledo. ¿Qué entra a tallar y a jugar para solucionar este conflicto que surge entre España y Portugal a raíz del descubrimiento de Colón? La acción diplomática de Fernando de Aragón. Fernando de Aragón era una persona capaz en las relaciones diplomáticas. No en vano, ya había a través de estas acciones obtenido la posesión y la ocupación de territorios que rodeaban al mar Mediterráneo, es decir, pertenecientes a Italia, como era Córcega, Cerdeña y Nápoles. Es decir, es una persona hábil en cuestiones diplomáticas. Apelando justamente a esa habilidad, es que celebran con Portugal el Tratado de Tordesillas. ¿De qué manera? Corriendo la línea alejandrina de las bulas papales, es decir, de las bulas de Alejandro VI, de 100 leguas al oeste del Cabo Verde a 370 leguas a través de una línea imaginaria, que iba a atravesar la tierra, que iba a partir la tierra conocida en esos momentos, ¿no es cierto?, a 370 leguas al oeste de las Azores y del Cabo Verde. Es decir, el Tratado de Tordesillas viene a dividir no el mundo, como dicen algunos, sino a dividir el territorio, la posesión y el dominio de Portugal y España
a partir de los territorios descubiertos por Colón. Es decir, de esta manera, corriendo la línea alejandrina de 100 leguas al oeste de las Azores por 370, Portugal iba a tener derecho a una porción de tierra sobre esas tierras descubiertas por Colón. Porción de tierra que con el tiempo se fue expandiendo y es hoy lo que conocemos como el Estado de Brasil. En cuanto a la resolución del problema 3, la pregunta es, ¿qué alcance tuvo el Tratado de Tordesillas? Pues lo acabo de decir, es decir, vino a partir y a determinar cuál posesión o qué porción de tierra le correspondía a uno y a otro estado. Hasta aquí creo que ha quedado claro y creo que no hay más dudas con respecto a la resolución del trabajo práctico que hemos presentado. Bueno, una vez que ya hemos resuelto las actividades, ¿qué les parece si ejercitamos un poquito a través de preguntas con respuestas cerradas? ¿Vamos a las preguntas? La primera dice así. El 7 de junio se firma un tratado donde los lusitanos solo consiguieron una modificación de la línea alejandrina, ubicándola a 370 leguas al oeste del Cabo Verde, quedando para Castilla las tierras situadas al oeste. Se trata del A. Tratado de Tordesillas, opción B. Tratado de Alcazobas-Toledo, opción C. Tratado de la Concordia de Segovia y opción E. Tratado de Zamora. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Repito, Tratado de Tordesillas, Tratado de Alcazobas-Toledo, Tratado de los Toros de Guisando, Tratado de la Concordia de Segovia o Tratado de Zamora. Piensen, ubíquense. Si estamos hablando de correr la línea alejandrina, es decir, la línea establecida por Alejandro VI a través de las bulas, ya ha habido un descubrimiento. ¿Cuál fue el tratado que pacificó las relaciones entre España y Portugal a partir del descubrimiento? Muy bien, es el Tratado de Tordesillas. Ustedes saben bien que este tratado puso fin a la rivalidad entre España y Portugal a través de la hábil maniobra de Fernando de Aragón, maniobras diplomáticas, dejando conforme al rey Juan II, ya que le permitía, al correr la línea alejandrina de 100 leguas al oeste de las Islas Azores y el Cabo Verde, de 100 a 370, de esta manera Portugal iba a adquirir la posesión y el dominio de una porción de tierra ubicada en las Indias, de ese triangulito, ¿no es cierto?, que actualmente, si ustedes lo ven, en forma más ampliada, porque los lusitanos, una vez que se radicaron en América, lograron ir corriendo esa línea en detrimento de nuestros territorios, lo que es actualmente hoy el Brasil. De esa forma dejó conforme Fernando de Aragón al rey Juan II a través del corregimiento de las líneas de la línea alejandrina, ya que le permite a él adquirir la posesión de tierras. Cuando yo les dije que tuvieran en cuenta línea alejandrina, es porque las bulas se producen con posterioridad a qué hecho, al descubrimiento. No puede ser el Tratado de Alcazobas-Toledo, que es la opción B, porque ese Tratado de Alcazobas se realiza o se celebra entre los reyes católicos
y Portugal con anterioridad al descubrimiento de América. Ese Tratado de Alcazobas-Toledo se realiza justamente para solucionar el conflicto del pleito sucesorio. Recuerden que a través de él, Portugal reconoce a Isabel, reina de Castilla, e Isabel reconoce en Portugal las posesiones que ésta tenía sobre las costas africanas, con excepción de las Islas Canarias. Tampoco puede ser la opción C, Tratado de los Toros de Guisando, porque a través de ese tratado es que una vez que Isabel es coronada reina de Castilla, ya por supuesto se había casado con Fernando, deja bien en claro las relaciones, ¿no es cierto?, que iban a tener cada uno de ellos, reina de Castilla y príncipe de Aragón, con respecto a la política a llevar a cabo sobre sus territorios. Es decir, el Tratado de los Toros de Guisando va a regular de qué forma se va a aplicar el poder político en los territorios. Y esto fue de la siguiente manera. Ambas coronas, tanto de Castilla como de Aragón, iban a gobernar ambos reinos. Es decir, el reino de Aragón, a través de su príncipe en ese momento que era Fernando, no tenía intromisión en las cuestiones de Castilla, ni Castilla iba a tener intromisión en las cuestiones de Aragón. Es decir, se iban a respetar cada uno en sus reinos. En cuanto al Tratado de la Concordia de Segovia, era aquel tratado que permitió a Isabel de Castilla, en ese momento Isabel, hermanastra de Enrique IV, que en ese momento era el rey, le permitiera a su hermanastra ser la futura heredera al trono, en detrimento de su hija Juana, apodada la Beltraneja. En cuanto al Tratado de Zamora, es un tratado que no tiene nada que ver con respecto a el tema de que se trata, porque es un tratado a través del cual Portugal permite que la dinastía Avis, propio de ese reino, asuma el poder político de dicho reino. Con respecto al ejercicio número 2, la consigna es la siguiente. Las bulas papales, como justificación del dominio de los reyes católicos, no fueron suficientes. Por ello surgen el problema por el pleito dinástico, el problema de las luchas del trono, el problema de la unificación española, el problema de la conversión de los moros, el problema de los justos títulos. Repito, las bulas papales como justificación del dominio de los reyes católicos no fueron suficientes. No fueron suficientes estos títulos para legitimar la posesión de España. Por ello, ¿qué surge? ¿Surge el problema por el pleito dinástico? Opción A. ¿Surge el problema de las luchas del trono? Opción B. ¿Surge el problema de la unificación española? Opción D. ¿El problema de la conversión de los moros? ¿O la opción E. El problema de los justos títulos? Piensen, relacionen y contesten. Estamos hablando de bulas papales y vemos que estas bulas, en un periodo de tiempo que fue en el medioevo, sirvieron de título para justificar la ocupación española. A ver. ¿Ya está? Efectivamente,
La respuesta correcta es el problema de los justos títulos. Yo les había anticipado a ustedes, a modo de introducción, de que por una teoría del medioevo, los papas estaban facultados para otorgar a príncipes cristianos territorios descubiertos o por descubrir, pero con la condición de convertir a los habitantes naturales de esos territorios. Recuerden que se había producido el cisma protestante y el terror más grande que tenía la Iglesia es que en cada territorio descubierto por descubrir ingresaran personas de otras religiones que no sean la católica. Por lo tanto, ellos otorgaban el dominio, pero la condición sine qua non era justamente convertir al catolicismo a los habitantes naturales de esos territorios. Ahora bien, cuando declina esa teoría medieval, porque la Iglesia Católica pierde el poder temporal, pierde poder en las injerencias que no sean las propias de la Iglesia, es que también declina la posibilidad que tenían estos papas de otorgar la ocupación o el dominio en territorios descubiertos. Es decir, ¿qué títulos tenía entonces la corona española para justificar y legitimar el dominio o la ocupación, ¿no es cierto?, sobre esos territorios de América? Ya no les servían las bulas papales. Ya no eran suficientes las bulas papales. Necesitaban, ¿no es cierto?, utilizar otro título, y ese título va a ser el Tratado de Tordesillas. Con respecto al ejercicio número 3, la consigna es: debido a la confusa redacción del Tratado del Casovas-Toledo y con el fin de colocar a Castilla en una posición favorable frente a Portugal, la opción A: el rey de Portugal concede apoyo a Colón en la idea de viajar. Los reyes católicos apoyan a Colón en la empresa de viaje. Opción B. Opción C. Los reyes católicos no apoyaron a Colón a realizar el viaje. Opción D. Colón realiza el viaje sin ningún apoyo de terceros. Opción E. Colón realiza el viaje con ayuda de Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se realiza el viaje de Colón? Justamente, ¿cómo convencieron a Fernando de Aragón? Por la confusa redacción del Tratado del Casovas-Toledo. Inmediatamente entra en razón y decide apoyar a la decisión de la reina, que desde un principio sí quería el viaje, y la opción B es la correcta. Los reyes católicos apoyan en la empresa de viaje a Colón, justamente para posicionarse como una potencia y para explicitar el Tratado del Casovas-Toledo. Una vez resueltos estos ejercicios, vamos a nombrar los conceptos claves que sirvieron de eje temático en toda esta actividad. Estos son tratados, descubrimiento, justos títulos de ocupación. Bueno, alumnos, espero que este trabajo práctico les haya servido para analizar los temas que ya ustedes han visto, que les haya servido también para darse cuenta de alguna dificultad que pudiesen tener al momento de resolverla, a la actividad, y que no dejen de consultar al tutor de la materia que les puede solucionar al momento de estudiarla, y para que ustedes ya vayan seguros al examen con todas las dificultades subsanadas, ya sea por el tutor, ya sea por la bibliografía o a través de la realización de esta actividad. Hasta pronto.